Día 3 de estos 10 días de oración. Y el pensamiento central de este día será reavivamiento espiritual. ¿Cuánto necesitamos el reavivamiento tanto en nosotros como personas, en nuestra familia, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad y en nuestro mundo? Esto es un llamado a la oración. Comenzamos. Es un gusto para mí estar con ustedes en este momento, el compartir la palabra de Dios y así juntos crecer espiritualmente y hablar con lo que concierne en cuestión de un reavivamiento espiritual. Quiero que vayas conmigo en tu Biblia al libro del profeta Joel. Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Joel, capítulo 2, versículo de 12 al 17. Voy a darte tiempo para que lo busques allí en tu Biblia digital, en la computadora, en la tablet o en tu celular. O de igual manera, si tienes tu Biblia en físico, te invito a que la tomes y juntos podamos ir a ese maravilloso pasaje de Joel capítulo 2, versículo 12 al 17. El versículo 12 comienza con una invitación de Dios hacia el pueblo de Judá. Una invitación que trasciende el tiempo, la historia, las épocas y las edades y llega hasta nosotros hoy. Dice el versículo 12: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. La invitación que nos hace Dios es de que podamos convertirnos a Él, que volvamos a Él con todo nuestro corazón y que no sea solamente de palabras o de labios para afuera. La intención que Dios tiene con nosotros es que vayamos a Él con un corazón sincero, arrepentidos. Y sigue diciendo el profeta que debe ser con ayuno, lloro y lamento, porque el ayuno, el lloro y lamento son parte de un arrepentimiento genuino que hay en un corazón que ha encontrado la verdad extraordinaria en aquel Dios extraordinario. Sin embargo, el versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. El versículo 13 nos hace una referencia a aquel momento cuando Moisés le había pedido al Señor ahí en el libro de Éxodo contemplar su gloria. Y después de que deja pasar su gloria Dios delante de Moisés y solamente va a las espaldas, Jehová habla de sí mismo diciendo: Jehová, Jehová, grande en misericordia, tardo para la ira. Unas palabras que nos dan confianza, palabras que nos ayudan a entender a ese Dios maravilloso y la bondad que tiene con cada uno de nosotros. Ese Dios que se congracia con el ser humano, ese Dios que le da las oportunidades al hombre para que se arrepienta, ese Dios que recibe con los brazos abiertos a cada pecador que está dispuesto a ir con Él y olvidarse del mal que ha realizado. Por eso, el apóstol Joel menciona las mismas palabras de Jehová allá en el libro de Éxodo, que es grande y misericordioso, que es clemente, tardo para la ira, pero también que se duele del castigo. Sí, aunque nos parezca increíble, Dios castiga. Pero el castigo de Dios hacia sus hijos no es como el castigo que tú y yo proporcionamos a otras personas o a nuestros propios hijos. Ya en un momento posterior estaremos hablando acerca de que si Dios castiga o no castiga y cómo es que procede el castigo del Señor. El versículo 15 dice: tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad a la asamblea. Allí el Señor le está diciendo inspiradamente al profeta Joel que manden a tocar la trompeta. Recordemos que el shofar, ese cuerno de carnero que se tenía, que se tocaba en momentos solemnes o de vital importancia por el pueblo, que se toque
para que se pueda proclamar un ayuno y la nación toda, el pueblo de Judá, pueda venir y tener un ayuno, y mientras ellos ayunan se pueda convocar la asamblea. El versículo 16 nos dice que Dios quiere que se reúna el pueblo y que se santifique para la reunión y que se junten los ancianos y que se congreguen a los niños y a los bebés, porque dice que a los que maman y esos bebés se tienen que congregar también. También nos pide que salga de su cámara el novio y que la novia salga de su tálamo. Y el versículo 17 dice que entre la entrada y el altar, los sacerdotes, ministros de Jehová, digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. ¡Qué palabras extraordinarias! Imagínate ese don precioso que Dios le dio a los sacerdotes para interceder en favor del pueblo delante de Jehová. Mis amados, la función que tenían los sacerdotes en el pueblo de Israel era una función totalmente extraordinaria, una función de intercesión. El ser humano, el pecador común, el partícipe del pueblo, no podía llegar ante Dios, tenía que pasar primeramente con el sacerdote, llevar su sacrificio, y el sacerdote ofrecía el sacrificio, y entonces el sacerdote se convertía en el mediador entre Dios y el hombre. Sin embargo, cuando vino Cristo Jesús, Él se convirtió en el sacrificio y en el sacerdote. Y ahora, como dice la Escritura y en Hebreos, tenemos un sumo sacerdote, a Cristo Jesús, que está en un santuario eterno que es en el cielo. Pero el apóstol Pedro dice que aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, nos ha constituido como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, pero también nos ha dado el nombre de un real sacerdocio. Por lo tanto, la importancia que tenemos en este mundo es la de interceder por otras personas en oración. Tenemos que ir allá, interceder por aquellos que sufren sin esperanza, por aquellos que sufren en la desesperación y por aquellos que no encuentran la solución al pecado, y esa solución solamente se encuentra en Cristo Jesús, y tú y yo somos llamados como esos sacerdotes a interceder por el pueblo. Es por eso que el verso 17 del segundo capítulo del libro del profeta Joel me llena de tanto gozo y me llena de tanta admiración, porque el profeta dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Justamente, mis amados, en esta hora estaremos hablando acerca de la importancia que tiene que volvamos a rehacer nuestro pacto de fidelidad con Dios. Por lo tanto, lo que tanto necesitamos en este momento es un reavivamiento espiritual. ¿Y qué es un reavivamiento? Es reavivar las llamas del fuego del amor que tenemos hacia Dios. Reavivamiento viene de la reacción en la mente que puede hacer la idea de una fogata que se está apagando y queremos reavivar el fuego. Le ponemos más paja, le ponemos más madera, le soplamos más fuerte para que el fuego vuelva a encender y entonces la llama se reavive. Pero cuando hablamos de un reavivamiento espiritual, hablamos del reavivamiento que necesita el corazón. ¿Y qué hacer para resolver nuestros problemas? ¿Cómo superar las aflicciones que nos afectan? ¿Cuál es la solución de Dios para sobrevivir a tantos problemas sin desesperarse? Y Dios suscitó al profeta Joel para darnos hoy esa respuesta. La respuesta extraordinaria que viene en un momento que nace del corazón que quiere reavivar su amor a ese Dios totalmente tierno, amante y cariñoso. Sin embargo, para llegar a ese reavivamiento que Dios pide de cada uno de nosotros, hay ciertos pasos que tenemos que seguir. Ciertos pasos que quiero compartir contigo en este momento, y así juntos podamos meditar en ellos y crecer en Cristo Jesús y tener ese reavivamiento que tanto nos hace falta. Primeramente, la manera del reavivamiento viene con los 4 siguientes puntos que están apareciendo allí en tu pantalla. Primeramente, necesitamos una conversión a Dios. Necesitamos ir al Señor.
necesitamos entregarle nuestro corazón, y conversión quiere decir que tenemos que cambiar de dirección. El ser humano, por lo regular o no por lo regular, siempre está caminando en contra de lo que Dios pide, y eso lo podemos encontrar en el ejemplo allí en el libro de Génesis, cuando el humano se rebela en contra de Dios, allí en el capítulo 3, cuando el hombre toma del fruto prohibido, y entonces cuando Dios baja a esta tierra, comienza a pasearse en el huerto del campo. El hombre, en lugar de correr a ese Dios maravilloso que tiene la solución a los problemas, lo que hace el ser humano es correr en sentido contrario. Y Dios, que es un Dios maravilloso, corre al encuentro del hombre perdido. Y una conversión a Dios es cambiar de dirección, cambiar el rumbo. Y si tú has vivido hasta este momento caminando en un lugar equivocado, lejos de Dios, es el momento de regresar a Dios. Pero también necesitamos intensidad. Y la intensidad la tenemos cuando buscamos constantemente. Así como el hambriento busca el pan o el sediento busca el agua, buscamos con intensidad en la palabra de Dios. Y es por eso que las palabras de San Juan, cuando dice escudriñar las Escrituras, nos hacen un eco hacia nosotros, porque eso nos lleva a la intensidad de escudriñar las palabras. Porque en las palabras o en la Escritura encontramos a ese precioso Salvador. Vuelvo a repetir lo que diría el apóstol Juan. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Pero Jesús dice, a ustedes les parece que hay la vida eterna, pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, si queremos tener una conversión, queremos cambiar de lugar, queremos cambiar de dirección y queremos hacerlo con intensidad, tenemos que ir a las Escrituras, porque en ellas encontramos al autor de las Escrituras, encontramos al autor de la salvación, encontramos al creador de este mundo y encontramos a aquel que dio su vida por nosotros. Pero también tenemos que ir con tristeza. Y como mencionábamos el día de ayer, debe de haber tristeza y repugnancia por el pecado. Tenemos que entristecer nuestro corazón por los actos pecaminosos y el pecado que nos separa de Dios. Y tiene que haber sinceridad. No podemos ir a Dios con hipocresía. Ya basta en este mundo de vivir una falsa cristiandad, una superficial religiosidad, y es el momento en que tenemos que ir a Dios con una cristiandad genuina. Recordarás allá en el libro de los Hechos, en el momento que se le llama cristianos a los cristianos por primera vez, y es que se les llama cristianos porque ellos vivían una vida como Cristo. Y dice Ellen White allí en uno de sus libros, en el libro Palabras de Vida de Gran Maestro, que Cristo desea con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su pueblo. Cuando su carácter sea perfectamente representado por los suyos, Él vendrá a reclamarlos. Pero no estamos hablando de perfeccionismo, estamos hablando de representar el carácter de Cristo, y representar el carácter de Cristo es hacerlo con amor. Y por eso Pablo dedica un capítulo completo a uno de los más extraordinarios poemas hablados del amor. Y Pablo dice que de nada sirven las cosas que tú hagas si en la esencia de lo que tú estás haciendo no hay amor. Y reflejar el carácter de Cristo es mirar como Cristo miraba a las personas. El libro Ministerio de la Curación de Ellen White dice que el método de Cristo era el siguiente: miraba a las personas como alguien que deseaba hacerles el bien, se ganaba su confianza, suplía sus necesidades, y entonces cuando suplía las necesidades y ganaba su confianza les decía: ven, sígueme. Y nosotros necesitamos seguir al Señor con sinceridad. El mundo está harto de cristianos de máscara solamente, y el mundo necesita, la sociedad necesita cristianos genuinos en su corazón. Por eso la manera del avivamiento es ese: tener una verdadera conversión con el Señor. Pero también el resultado del avivamiento viene con la predicación del Evangelio. Cuando tú y yo realmente somos reavivados, entonces predicaremos las buenas nuevas de salvación, de ese Dios extraordinario que nos vino a dar salvación, que vino a dar su vida por nosotros. Ese es el resultado del reavivamiento: volver a levantarnos con el estandarte y ir a la gente que sufre en desesperación y decirle: Cristo te ama y hay esperanza para tu problema. Sin embargo,
Los participantes del revivamiento tenemos que ser todos aquellos que en un momento conocimos al Señor. Por eso, mi amigo, quiero invitarte a que si tú te has encontrado con el Señor y sientes que tu espiritualidad ha decaído, es el momento de que reavives esa llama del fuego del amor en Cristo Jesús. Primeramente tenemos que hacerlo como individuos, segundo como familias, terceros como comunidad eclesiástica allí en tu iglesia. Necesitamos tener un revivamiento como iglesia, y cuando ese revivamiento inicia, entonces veremos cosas extraordinarias en nuestro medio. Y la finalidad del revivamiento es que podamos encontrarnos pronto con Cristo Jesús. Cuando nos encontremos con Cristo Jesús es porque ese revivamiento espiritual habrá llegado a su momento de mayor auge. Entonces podremos ver en las nubes de los cielos venir a ese Dios maravilloso que estuvo dispuesto a dar su vida en favor de cada uno de nosotros. Ahora, quiero culminar con lo siguiente. ¿Estás revivado? ¿Has buscado últimamente ese revivamiento? ¿Ya experimentaste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Buscas diariamente ser revestido del poder del Espíritu? ¿Experimentas una profunda tristeza por el pecado y una intensa alegría de la presencia del Señor? Si te han quedado incógnitas en esas preguntas, quiero invitarte a que oremos. Quiero invitarte a ayunar. Quiero invitarte a llorar. Quiero invitarte a lamentarte, a clamar, pero que no se quede sin la mayor bendición que Dios tiene para darnos, que es su presencia. Ojalá, mi amado, que podamos reavivar la llama del amor de Cristo Jesús en nuestros corazones. Esta noche estaremos orando por un revivamiento y una reforma en nuestras iglesias, en nuestras familias y en nosotros como personas. Quiero invitarte a que vayas conmigo a nuestro Padre Celestial en oración. Allí donde estás, cierra los ojos, inclina la cabeza y oremos juntos. Querido Padre, te damos gracias porque nos amas, porque eres un Dios maravilloso, lleno de ternura con cada uno de nosotros, y entonces propicias todo lo necesario para que podamos ir a ti en oración, pidiendo un revivamiento para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, querido Jesús, lo pedimos en tu preciosa sangre. Amén. Te espero mañana en el cuarto día de estos 10 días de oración, un llamado a la oración. Dios te bendiga.